fin, estamos respirando política y para hablar de esto tenemos ya un contacto con Walter Chávez, conocido hombre de la estrategia política en Bolivia. Me preguntaban en las redes si es quien asesoró en su momento en la primera campaña de Evo Morales. Evidentemente sí, pero Walter no está en este momento trabajando en ninguna campaña. Walter estará en este foro que se llama 20O, antes y después, perspectivas y resultados de la campaña electoral. Walter, un gusto nuevamente volver a comunicarnos con tu persona. ¿Cómo estás? Un saludo, aquí está con nosotros Pablo Pizarro también, que lo debes conocer. Buenas tardes, Tufi. Un saludo a Pablo y un gusto de tomar este contacto para conversar un poquito con ustedes. ¿Estás en La Paz, Walter, viviendo o en algún otro lugar? Bueno, yo vivo la mitad de mi tiempo en La Paz y la otra mitad en mi gallera, allá en San Carlos. ¿En San Carlos? Norte cruceño. Sí. ¿Desde cuándo la gallera allá? Yo llevo 10 años ya por ahí, ¿no? Pero recién he construido una nueva gallera, una casa más cómoda para estar ahí con los gallos, ¿no? ¿Cuántos gallos hay en tu finca? No mucho. Soy un gallero que no tiene cantidad, sino más bien seleccionamos un poco y debe haber unos 150 gallos, algo así, nada más, ¿no? ¿Esto es un hobby, Walter? Es una pasión que lo lleva uno desde chiquito. Los galleros generalmente nos hacemos de niños por un familiar, por la vida rural que también yo llevé. El gallo es un hecho cultural ligado a la vida agrícola, ¿no? Correcto. Por eso en Santa Cruz hay mucha afición a este deporte, ¿no? Claro. ¿Y te dedicas a vender también o solamente son tuyos? No. Criamos y luego los hacemos competir un poco, ¿no? Qué interesante. Bueno, no se sabía mucho de esta faceta, excepto algunas veces has escrito algunas columnas sobre el tema. Sí, algunas cosas me gusta también un poquito escribir, comentar, hacer un poco de historia sobre la galística, sobre la cultura cruceña también ligada a este mundo rural que está un poco desapareciendo, ¿no? Ojalá que los municipios pudieran proteger esta manifestación cultural que está muy arraigada en el cruceñismo, ¿no? Así como el cocheo de toros, ¿no? Sí. Querido Walter, ¿cómo estás? Una consulta. Una pelea de gallos es como una contienda electoral. Puede haber semejanzas y diferencias. ¿Cómo lo ves? Un poco, ¿no? Es un hecho con algún tipo de firmeza, con algún tipo de crueldad también, ¿no? Yo alguna vez he pensado que la consultoría política es algo así como un arte de cetrería, como un arte de caza también, ¿no? Donde uno estudia mucho y, como dicen los que saben más de esto, uno aprende a ver en la oscuridad para anticiparse a las estrategias del otro, para lograr entender las pulsiones íntimas del votante y saber responderle adecuadamente con propuestas, con mensajes que lo persuadan y al final terminen respaldando con el voto al candidato que uno está apoyando o trabajando para él, ¿no? Walter, ¿desde cuándo te dedicas a la asesoría política? Y mira, la primera asesoría política que hice fue el año 99 al alcalde, un candidato acá en La Paz, Jorge Torres, quedó tercero él, ¿no? Esa fue la primera asesoría que hice. ¿El exministro? ¿El exministro del MIR? Sí, Jorge Torres sí. fue ministro de Economía en algún periodo. Creo que fue el último ministro de Economía de Goni.
Sí. Renunció 3 días antes de la masacre de octubre, si no me equivoco. Con él comenzaste a hacer asesoría en Bolivia, entonces. Sí, no fui el jefe de la campaña, solamente fui un consultor. Como jefe de campaña, como jefe de toda la estrategia, ya empecé en 2002 con Evo y ese trabajo lo tuve hasta el 2014, ¿no? Todas las elecciones en las que Evo participó estuvieron a mi cargo, la estrategia fundamentalmente, ¿no? ¿Y cómo llegaste a ser asesor de Evo, Walter? Bueno, yo tengo una vida política desde jovencito, ¿no? De hecho, todo el mundo sabe que soy acá refugiado político y ya la pulsión por la política lo tuve. Y luego luego trabajé como periodista y tú sabes, el periodismo tiene una cercanía a veces peligrosa, a veces virtuosa con el poder político, ¿no? Sí. Entonces fui conociendo el ambiente, fui conociendo muchos personajes y poco a poco me fui relacionando ya como un operador de la política. Hasta que me propusieron que le haga la consultoría a Jorge Torres y se la hice. Y bueno, de ahí ya seguí. Perdón, en el plano periodístico, ¿trabajaste en qué diarios, Walter, o en qué medios? Trabajé en 2093, el 1993, hace ya tantos años, empecé en Presencia. De allí estuve unos 2 años quizás allí. De allí me fui a Hoy, a un periódico que recién lo había comprado Samuel Dori Medina, cambió de staff y generó espacios para jóvenes periodistas y ahí yo fui y trabajé unos 10 años. Después trabajé en La Razón, pero ya como asesor de dirección, ya no como periodista, sino como asesor ya del periódico. ¿Siempre cubriste la parte política o otra área? No, yo trabajaba en los espacios culturales. Muy bien. Ya con Raúl Igarápulis fue que me dediqué a la asesoría dentro del periódico. Y ya de ahí ya pasé a ser asesor político. Y ahí lo conocí a Evo en 2000. Hiciste el juguete rabioso también, el famoso juguete rabioso, ¿no? ¿O no? En ese tiempo hice un proyecto propio, que era un periodiquito quincenal, que tuvo un poco de suerte. Era un periódico un poco de perfil de izquierda, contestatario, ¿no? Y tuvo sus lectores, ¿no? Sí. Ideológicamente, perdón, Walter, ¿te definís de izquierda? No, en lo personal sí, yo soy un hombre de izquierda, pero cuando trabajo como consultor tengo que tratar de ganar, no tengo que hacer valer mi condición ideológica, ni los juicios o prejuicios que yo tengo, ni las convicciones, porque si no dañaría la campaña, ¿no? Claro. Tengo que adaptarme al tipo de candidato que tengo y a las necesidades del elector también, ¿no? Para flexibilizar un poco la mirada. ¿Fuiste esencialmente asesor desde el año 2002 o 2005 hasta el 2014 de Evo Morales? ¿Fuiste asesor directo de él o del MAS? El 2002 éramos muy poquitos alrededor de Evo y entonces fue casi una necesidad que yo me ocupe de la campaña y de algunas cositas más. Después dejé de verlo un año y más o menos en 2004, cuando ya Carlos Mesa mostraba algunas debilidades, ¿no? Y parecía que iba a dejar el gobierno, porque eso ya se veía. Evo me otra vez y me dijo que le ayudó con la estrategia para la campaña que se venía. Fíjate, todavía no había renunciado Carlos Mesa en ese tiempo, pero ya pues nos dábamos cuenta que iba a renunciar, ¿no? Claro. Walter, ¿y qué pasó en el 2014? ¿Por qué dejaste de ser asesor de Evo Morales? Porque tuve un problema personal con algunos ex compañeros ahí en el MAS, porque entre el 2005 y el 2014 yo como que era parte también de la estructura del MAS.
Entonces, estaba yo peleando mis gallos la mayor parte del tiempo, pero cuando se electoralizaba el momento, me llamaban y yo volvía. Entonces, tenía una relación no tan profesional, sino de consejero, como que había una cercanía de un compromiso un poco más ideológico, ¿no? claro. Entonces, eso generó algunos roces internos, específicamente con el hermano del vicepresidente. Tuvimos un problema personal, feo, violento incluso, ¿no? Entonces, yo decidí irme y me fui muy enojado, ¿no? Pero esto fue por diferencias ideológicas, o disculpa que sea tan... No, cosas personales, que Ya. no tienen nada que ver con la política, ¿no? Perfecto. Ni con la gestión, porque ni él trabajaba en el gobierno, ni yo estábamos fuera. Simplemente problemas personales De acuerdo. que no se pudieron solucionar y yo me enojé y me fui, ¿no? ¿Y de ahí me fui, te fuiste? ¿Es cierto que ya asesorar a Samuel? No, yo me fui a trabajar en una agencia que se llamaba Grama, creo que todavía existe, ¿no? El director de la agencia, el dueño de la agencia era un amigo mío, incluso familiar cercano, Diego Masi, y trabajé con él, y justo Samuel Doria Medina contrató a esa agencia para que le haga algunos spots para el 21S. Sí. Y bueno, a mí me encantó hacer esos spots, ¿no? ¿Cuáles fueron esos que no me recuerdo muy bien? Primero porque me gusta Sí. la consultoría política. Segundo, me gusta también la parte creativa, escribir spots. He hecho varios, ¿no? Y en tercer lugar, estaba enojado con el man. Entonces los hice con mucho gusto. Y creo que salieron bien, ¿no? ¿Cuántos hiciste? Que no recuerdo alguno específicamente, a ver si me podés recordar alguno, querido Walter. Había uno que decía, yo no soy cara conocida, un spot que funcionó muy bien y pegó muy bien. Era Ajá. sobre el caso ese escandaloso que hubo los últimos días. Y Walter, ¿tuviste o no tuviste un rol en la difusión de ese caso? No, eso es No. un mérito de Valverde, que lo llevó al exilio un año, creo que no. ¿Vos? Sí, Ese tienes que entrevistarlo a Valverde. sí, pero vos no tuviste ninguna relación en ese tema, porque eso se ha dicho por ahí algunos rumores. Lo que ocurre que en el espacio político, cuando una persona se tiende a volver un personaje, automáticamente hay mitos, hay rumores que lo sitúan a ese personaje en cualquier condición conspirativa que ocurra en lo político, ¿no? Sí. Eso pasa con Oscar, pasa con todos, ¿no? Walter, ¿pero vos te fuiste a Argentina por ese caso? Sí, claro, Sí. porque hubo un momento ahí complicado, que se hizo una investigación, porque hubo cosas raras ahí, ¿no? Ya creo que hay gente presa hasta ahora, ¿no? Entonces yo decidí irme para evitar más problemas, ¿no? ¿Tenías temor de que hayan represalias? Sí, claro. Claro. Lo dije en su momento y yo tomé la decisión de irme. Creo que hice bien, muy bien. Creo que me hizo bien alejarme un tiempo de Bolivia, aunque en Argentina estuve preso un periodo muy fuerte, muy feo, me afectó muchísimo, ¿no? ¿Hiciste asesoría en Argentina? Sí, gané dos campañas, una de diputado, otra de senador provincial, y perdí una de senador. No puedo desaprovechar esta oportunidad, Walter, de conversar, porque lo estás haciendo muy gentilmente, así abiertamente. Íbamos a hablar de la campaña, pero lo vamos a hablar. Pero el tema personal, por todo lo que significa tu rol en la política boliviana, siempre es bueno conocerlo. ¿Volviste con alguna condición? ¿Negociaste algo para volver, Walter? Desde luego que pedí mi reintegración del refugio a las autoridades competentes que tienen que ver con una institución que se llama el CONARE. Y como es
el refugiado en realidad está respaldado por las Naciones Unidas, ¿no? Por Sí. el ACNUR, por el Alto Comisionado para el Refugio de las Naciones Unidas. Y esa condición no se la pierde. El refugiado es una persona que tiene muchos derechos de acuerdo a las convenciones internacionales que vienen desde después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces reactivé eso y gentilmente el gobierno me volvió a aceptar el refugio y yo le agradecí, ¿no? Y entonces volví, pero con otro perfil también, ¿no? Precisamente no estoy trabajando en la campaña presidencial ahora por esa razón, porque no quería exponerme más. Y tú, si a mí me hubiera encantado estar en esta campaña, ¿no? Me hubiera gustado mucho. ¿Ya no estás enojado con el MAS, Walter? No, pues por eso pedí que me reactive el refugio, ¿no? Ya. Sí, sí. No, Y- yo, a mí, mira, lo que ocurre también, y ojalá lo pudiera decir acá, es que yo ya llevo 27 años en Bolivia. Aquí hice mi familia. Cuando me fui para la Argentina, dejé una familia, una hija pequeña, dejé mi gallera, ¿no? Y entonces yo en Argentina todos los días me levantaba pensando en mis amigos, en los gallos, en los galleros de Santa Cruz. Entonces fue un momento complicadísimo para mí en lo emocional, y por eso que pedí que me recogieran el refugio y me dejaran volver. Esta es una potestad del gobierno de turno, ¿no? Entonces lo logré. ¿Te y he pusieron, vuelto y estoy te en esta pusieron situación acá. condiciones para volver? ¿Te pusieron alguna condición para volver en el gobierno? Bueno, no, solo que no me meta en escándalos feos, fuertes, ¿no? Ya. Yo tengo una, como dije hace un rato, ya pues uno va creciendo, va envejeciendo también un poco, y la sociedad, el entorno, los periodistas, los amigos te van rotulando, te van creando ese personaje, y yo no es que lo busque, sino que tengo un perfil un poco controversial, ¿no? Entonces, Te dijeron vuelve, pero no te metas en líos. sí, pero muy Sí. amablemente, ¿no? Muy No, amablemente, sí. se daba por sobreentendido eso. Claro. Y bueno, también faltaban un par de años todavía, ese tiempo, un año más para la campaña, ¿no? ¿Y por qué no has podido estar en esta campaña, Walter? ¿No te invitaron? ¿No te lo pidieron? Sí, como te digo, yo quise prudentemente quedarme un poco al margen, pero cuando estuvo la campaña ya me dio esa resaca que tenemos los consultores cuando no estamos en campaña, pero ya nadie me dijo, ven a trabajar, ayúdanos, no. Espero poder trabajar en las subnacionales y ojalá pudiera ganar otra campaña otra vez, ¿no? De la oposición nadie te llamó, nadie te invitó. No, ¿Y nadie. ¿Y si te invitan, Bueno, irías a la oposición? Yo el otro día en una conferencia en la universidad dije, la consultoría es un trabajo técnico como muchos, como el trabajo de un abogado, ¿no? Uno no escoge los clientes, sino los clientes te convocan. Y si a mí Diablo me diría, Walter, necesito una consultoría, yo le diría, Tuto, asesoro, ¿no? Sí. ¿Y ahí, es muy ahí caro estuvo tu todo. servicio, Walter, como consultor, como asesor? ¿Cómo? ¿Tu servicio como asesor o como consultor es caro desde el punto de vista presupuestario? No, en Bolivia hay dos niveles, ¿no? Los consultores nacionales y los consultores extranjeros. Y yo pues entro en el rubro de consultor nacional, ¿no? Es un trabajo más, un trabajo agradable, simpático, competitivo, con muchísima adrenalina, pero se gana como un profesional de la comunicación más o menos con alguna experiencia, ¿no? Perfecto. ¿Cuántas campañas ganaste, Walter, entre los últimos 20 años? No, fíjate, no llevo un poco la cuenta, pero
a excepción de la campaña en la que empecé con Jorge Torres, y una en la que trabajé pero sin la responsabilidad total también con la candidata a gobernadora por el Beni. Esas dos fueron las únicas que perdí. Después, todas en las que tuve la suerte de ganar, y es muy bonito ganar, ¿no? Levantarse el siguiente día y leer los periódicos y ver que el trabajo, el apoyo que uno le dio a un candidato terminó convenciendo a la gente y conquistando el voto mayoritario, ¿no? ¿Tu trabajo te ha dado una comodidad económica para vivir? Lo que he ganado trabajando lo gasto en los gallos, ¿no? Ya. El resto lo he malgastado en vivir, ¿no? ¿No tenés cuenta de ahorros más que los gallos? Bueno, mira, yo tengo 52 años y a esa edad uno ya tiende a tener algún tipo de comodidades, ¿no? Pues sí, ha trabajado desde joven, ¿no? Yo trabajo... 55 me dijiste, no se escuchó bien aquí en la comunicación. 55 años. No, 52 años. 52, perdón, sí. Bueno, Walter, nos ha contado algo que realmente esperábamos que nos cuenten hace tiempo, porque se habla mucho en torno a tu rol, a tu figura. Finalmente, sobre el mismo tema, para pasar a otro, ¿cómo está tu relación con el hermano del vicepresidente o con el vicepresidente después de ese incidente? Bien, yo hablé con él un par de veces y digamos una relación tranquila, ¿no? ¿Con el vicepresidente también? Sí, claro. ¿Y con Evo Morales has vuelto a hablar? ¿Has tenido alguna conversación? No. Perfecto, Walter. Nunca. Walter, vamos a empezar al análisis. ¿Qué te parece la elección? Primero, la campaña del gobierno a propósito. Bueno, mira, esta es una campaña que ya todo el mundo lo dice, larga. Nunca hubo una campaña tan larga. Esto empezó a fines del año pasado. Y mira, ya estamos también entrando al último tramo del año. Pero no hemos vivido esos momentos de intensidad que suelen tener las campañas. Ni siquiera el oficialismo tiene una campaña tan fuerte como la antes. Es probable, y esto ocurre, el ritmo de la campaña lo marcan todos los competidores, ¿no? Entonces no es responsabilidad de uno solo. Entonces van midiendo sus fuerzas, van compulsando sus energías, y creo que hemos llegado ya a los últimos 3 semanas, poco menos incluso, con una campaña donde son más importantes las encuestas que los programas de gobierno. Ha habido una intensísima campaña negativa entre todos, ¿no? ¿Que no es lo mismo que guerra sucia? ¿O hay guerra sucia? No. Guerra sucia es un poco la construcción de verdades sin sustento, ¿no? Y hasta donde yo he visto son campañas negativas porque se basan en sustentos, en hechos, en datos. Eso genera naturalmente un malestar manifiesto en el candidato atacado, pero creo que no es guerra sucia. Guerra sucia es un poco más violento, más agresivo y un poco menos real, menos conectado con la realidad, ¿no? De acuerdo a tu pronóstico, a tu experiencia, ¿vos crees que en las últimas 2 semanas que quedan se va a incorporar este elemento de la guerra sucia, de la campaña de guerra sucia? Es ya muy difícil, ¿no? Y yo creo que ya lo han intentado casi todo entre todos, ¿no? Y no hemos llegado a ese escenario. Te cuento una cosa más. Guerra sucia es un hecho de muchísimo poder. Hay que tener mucho control sobre algunos factores que generan credibilidad en la opinión pública. Por ejemplo, aquella vez que Goni le hizo una guerra sucia dura a Manfred, el MNRismo
tenía mucha influencia en los medios ese entonces, porque la guerra sucia necesita amplificadores, necesita espacios donde se fije como agenda esa verdad inventada. Entonces, ninguno de los competidores ahora, ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, tienen esa capacidad. Entonces, ahí te fijas, los ataques que ahora ha habido no llegan a ser ataques masivos, ataques destructivos, ¿no? Porque el sistema de medios también ha sufrido un cambio. Ya no es el sistema de medios con el que pudo hacerle la guerra sucia Goni a Manfred. Hoy el sistema de ataque, los tres partidos principales lo llevan más a la red. En segundo lugar, también hay que entender que la Corte Electoral o el Tribunal Supremo Electoral que ahora ha acotado mucho los materiales que publican, ¿no? De hecho, ellos los conocen primero, los autorizan o no. Tercero, fíjate, el sistema de encuestas. El otro día tú hiciste una linda entrevista al señor Galvez de Mori y él te comentaba que él debe entregar primero la encuesta a la Corte, al Tribunal Electoral. Ellos verifican que la encuesta realmente se ha hecho, que los datos concuerdan, son armónicos, son reales, y luego autorizan su publicación. Eso es bueno también, Tufi, porque evita que cualquier partido haga una operación con encuesta falsa y lo pueda publicar. Eso ya no ocurre. Entonces, hoy es más complejo hacer una guerra sucia, no es fácil, es un hecho de mucho poder, y creo que los tres principales candidatos no tienen tanto como ahora. Se nota, sí. Además, Tufi, perdóname Dale, Walter. Se nota una falta muy fuerte de recursos, sobre todo en la campaña de Carlos Mesa, ¿no? De recursos económicos en la campaña. Sí. Y el MAS tampoco se lo nota muy fuerte en ese rubro como antes, ¿no? Walter, ¿cómo ves la recta final? Me refiero a posibilidades. Segunda vuelta, ¿habrá o no habrá? ¿Se resuelve esto en primera vuelta? ¿Cuál es tu lectura? Fíjate, como te decía hace un rato, hoy se discute mucho cuánto van a acertar las encuestas o no. Ese es el tema de la campaña más que los programas de los candidatos, ¿no? Y las encuestas todos nos dicen que puede no haber segunda vuelta o puede haber, no está cerrada la elección. Es decir, aquellos que se alegran que va a haber segunda vuelta, se alegran por un acto de fe. Lo mismo el oficialismo. Todavía no hay dato real que diga el oficialismo puede ganar en primera. Ambas opciones están abiertas todavía ahora, ¿no? Mira, una cosa un poco para meter una controversia. Todas las encuestas dan a Evo Morales más de 6 puntos, 6, 7 puntos. La última encuesta son 7 puntos. Si a eso le sumas de error, esos 7 puntos pueden ser 10 y la elección puede acabarse el 20 de octubre, ¿no? Igual, si le sumas el margen de error para abajo, esos 7 puntos pueden ser 5 y habrá segunda vuelta. Entonces la elección sigue abierta, ¿no? Esta es una elección, en todo caso, si está abierta todavía, a 2 semanas, distinta a las anteriores. Las anteriores eran triunfos contundentes. ¿Qué ha pasado? Claro. Desde el 2006 adelante, desde la elección esa para la constituyente, el MAS siempre estaba seguro 2 meses antes que iba a ganar la elección. Había conformado una mayoría electoral invulnerable, una mayoría electoral eficaz y eficiente, ¿no? Desde el 2015 al MAS le cuesta ganar elecciones. El 2015 ya de 10 grandes ciudades en las nacionales, creo que perdió 9.
¿no? Y luego vino ya el referéndum del 2016, que también sucedió, luego vinieron los referendos autonómicos, la selección judicial, es decir, ya no es una máquina tan eficaz de ganar elecciones. Ahora, dicho esto, también hay que decir lo siguiente: es increíble que después de 13 años, con algunos errores manifiestos y con una oposición, digamos, muy activa, con una oposición militante en la crítica, en la confrontación con el gobierno, Evo Morales tenga todavía la primera electoral en Bolivia. Y todavía la oposición está intentando que quizás les gane esta vuelta. Es una fortaleza electoral totalmente vista, no en Bolivia, no en toda la región. Sí. Walter, viendo un poco la perspectiva de lo que queda, si fueras asesor de los tres primeros, ¿qué les recomendarías hacer? Seguramente no vas a cobrar, pero tu palabra, tu recomendación es interesante escucharla. A Evo, ¿qué le recomendaría? A Ortiz, a Mesa. Mira, es un poco delicado porque no falta gente que no me quiere mucho y que va a aprovechar eso para criticarme. Está bien. Sí. Lo que pasa, Tufi, en una campaña hay que ser disciplinados estratégicamente. La disciplina estratégica es gran factor de triunfo. Entonces, lo que ya no se debe hacer es cambiar. Hay que insistir en tu estrategia y llegar lo mejor que se pueda al 20 de octubre. Esa sí sería una recomendación general que haría. Las campañas, si bien no se ganan al principio, yo suelo decir, muchas veces sí se pierden al principio. Y a mí me da un cierto caso que hay campañas que ya se han perdido. Walter, ¿no? Sí, ha ocurrido lo de los incendios, viene un cabildo. ¿En qué medida pueden influir en la tendencia actual que muestran las encuestas estos dos eventos? El incendio que sigue todavía en cierta manera y el cabildo del próximo viernes en Santa Cruz. Yo al principio pensé que no iba a influir mucho. Incluso hice un símil, a lo mejor estaba exagerado. ¿Recuerdas tú en octubre del año pasado, el 3 de octubre, toda Bolivia estaba pendiente del fallo en La Haya y lo perdimos? El gobierno perdió ese juicio y en ese momento la mayoría de opinadores que son anti-Evo Morales creyeron que Evo se había fundido y que iba a perder la próxima elección. Y ese mes de octubre, según yo conozco las encuestas del propio gobierno, Evo creció un punto. No le afectó ese drama nacional, ese hecho que quedará en los libros de historia, no le afectó, primero porque Evo tiene una relación con el electorado, una relación con sectores B, C, D, esto demográficamente la gente que trabaja lo entiende, de una lealtad, fidelidad muy grande, muy fuerte. Entonces, esos sectores ven a Evo como un igual, como una imagen repetida de ellos mismos y como un presidente inigualable en la historia, un presidente que se trabaja desde las 5 de la mañana, un presidente que lucha por Bolivia, un presidente que se enfrentó a las transnacionales, que nacionalizó, que cumplió todas sus promesas electorales. Entonces, Evo ahí tiene una fortaleza que los eventos circunstanciales no le dañan. Entonces, pensé que eso mismo se da a extrapolar al incendio. Creo que me equivoqué en una parte, porque parece que se ha influido, pero no dramáticamente. Si uno ve las encuestas, es probable que haya dejado de crecer
pero sigue encabezando la intención de voto y sigue manteniendo esa distancia superior a los 6 puntos que ya mostraba antes del incendio. Entonces, las redes a veces tienen sensaciones apocalípticas, ultimistas. En las redes parecía que el incendio iba a incendiar la campaña de Evo, y yo creo que no ha sido así. Evo sigue teniendo la primera opción electoral a pesar de ese incendio, ¿no? Sí. Walter, ¿vos crees que pueda ocurrir algo extraordinario de aquí ya en la recta final? ¿Algún tema que pueda afectar a uno de los candidatos de manera fuerte? ¿O crees que la campaña ya va a correr de manera normal, tranquila, hasta el día de las elecciones? Digamos, podría haber eventos inesperados, denuncias de pronto inesperadas, pero lo veo como una opción a la baja. Creo que ya lo intentaron los 3 principales candidatos, y yo me imagino que van a insistir sobre los temas de desgaste que ya están. Quizás presenten nuevas pruebas, quizás presenten nuevos datos, pero me cuesta creer de que haya un evento distinto, nuevo, ¿no? Porque de haberlo, ya deberían de haberlo expuesto, porque ya quedan 15 días efectivos de campaña, ¿no? Y ya no queda tiempo para imponer un tema de desgaste profundo y que dañe. Y además, por lo que decía hace un rato, ninguno de los 3 partidos tiene hoy fuerza como para imponer un tema nuevo, y las asesorías que tienen las TED no se caracterizan por eso, no son virtuosas en las campañas negativas, son bastante limitados, ¿no? Entonces, de acuerdo a esos 2 factores, yo diría que si bien la posibilidad está ahí, apostaría que no va a existir. Walter, ¿en qué momento un indeciso toma la decisión? Porque todavía el porcentaje es alto, ¿no? 15% de indecisos según la última encuesta de ayer, y alrededor de 11% de votos nulos y o blancos. O sea, ahí tenemos un 26%. ¿En qué momento ese indeciso toma la decisión de optar por uno u otro candidato? ¿Y qué características tiene el perfil de un votante indeciso? Fíjate, esta elección también ha sido la elección de los indecisos, ¿no? El factor indecisos estuvo presente hace meses, y los partidos y las empresas encuestadoras también no han mostrado creatividad para darnos cuál es el ADN de este indeciso. En Argentina hay una empresa encuestadora que encaró a los indecisos de este modo, porque el indeciso es aquel que responde la pregunta ¿por quién votaría? El tipo te dice, no lo sé aún, todavía no he tomado esa decisión. Entonces la empresa encuestadora en Argentina, para auscultar si de verdad son indecisos o si son gente que no quiere decir el voto, les hacía una repregunta. Y si ya hubieras decidido en esta encuesta, ¿me responderías o no? Y ahí un buen porcentaje decía, no te respondería. Entonces ahí era claro que no era indeciso, sino que era un tipo que estaba ocultando el voto. Sobre eso, perdón, Walter, antes que pases, el voto oculto se ha mencionado nuevamente en Bolivia. ¿Es así que puede haber un voto oculto? Yo creo que sí. Por eso te digo, en ese ítem incisos, ninguna empresa encuestadora, desentrañó un poco cuánto de voto oculto hay ahí en ese ítem indecisos. ¿Y el no voto, en el caso boliviano, el voto oculto puede ser opositor o puede ser oficialista? Mira, la experiencia de las campañas, el voto oculto a veces favorece al gobernante de turno, porque está un poco avergonzado
después de lo que la oposición, los medios, el sistema de creación de opinión pública cuestiona al gobernante oficial por corrupción, por ineficacia, por estar tantos años en gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, como que hay una emoción constante de no decir, yo voy a seguir apoyando a este que tanto critican. Bien. Entonces, Sí. hay veces que favorecen más al que está en el poder. ¿Qué te Porque- parece, sí, Walter, perdón, qué te parece la estrategia del llamado al voto útil? El voto útil, fíjate, aquí hay una discusión muy linda. Ojalá que en este seminario que está Sí. haciendo Sergio y Pablo, que está ahí, se discuta esto. Hay una versión de que el voto inútil no existe. Esto lo dice Joe Napolitan, y uno de los discípulos de Joe Napolitan acá es Ricardo Paz, ¿no? Ricardo Paz también tiene esa creencia en que el voto útil no existe, que las encuestas no jalan el voto. Pero hay otra escuela, y en esa yo creo un poco que la gente sí se persuade por conceptos como el voto útil, y en muchas elecciones se ha expresado, no en Bolivia, sino en otros países. Y yo creo que existe. El tema que tampoco el voto útil es un maná que cae del cielo. El voto útil tiene que trabajarlo con pertinencia, con astucia y con mucha inteligencia electoral quien lo pide. Sí. En este caso, yo te diría, si bien existe el voto útil, pero la manera de Carlos Mesa de pedirla es una manera muy inútil. Entonces, no sé si se va a expresar en su favor ese concepto que en otras ocasiones, con otros candidatos que tienen mucha más energía en pelear una elección, sí resulta positivo el voto. Mi última pregunta, Walter. Ha aparecido este candidato chico con un 13%. ¿Hasta qué punto, con un 3%, hasta qué punto puede ser una sorpresa electoral o es una anécdota nomás? Bueno, como todos, al principio me parecía anecdótico. Yo ahí también me equivoqué al pensar de que no iba a ir a ningún lado, pero justo este matiz de elección que tenemos, esta elección donde si te fijas tú, ni el primer, ni el segundo, ni el tercero han tenido gran movilidad en las encuestas. Han Sí. estado estacionados puntos más, puntos menos ahí. Segundo, esta elección aburrida, larga, esta elección donde el estado de ánimo del votante no encontró respaldo en estas candidaturas que se proponían como nuevas. Digo Carlos y Oscar, ¿no? Entonces, creo que en un ambiente así, algo que parecía improbable, un tipo con un discurso anacrónico, violento contra la mujer, torpe en la mayoría de las veces, encuentra un desfogue en ese elector aburrido, molesto con los malos candidatos y las malas campañas que hay, y entonces casi de modo lúdico o enojados para darles una lección, dicen, voy a votar por este que parece loco, pero prefiero apoyarlo a él que a estos otros, la verdad, no han dado la talla en esta elección, ¿no? ¿Crees que puede subir aún más este candidato? Bueno, y ahí se puede hilar un poco más fino, y tú sabes, que para nosotros la cultura oriental es una cultura que nos ha seducido mucho por ser una cultura del trabajo, una cultura del honradez, una cultura de la tecnología, y entonces nosotros decimos a los orientales genéricamente este chino, ¿no? Sí. Entonces este chino representa esos mitos pequeños pero profundos de decir, este puede ser mejor que los nuestros porque es chino, porque es trabajador, porque es un hombre exitoso, y encima es un pastor, un tipo con una moral más o menos ya contrastada.
Entonces, el votante le está dando ahí su apoyo y bueno, podría ser que nos sorprenda y se acerque bastante a la votación de Óscar Ortiz. Mira que en 20 días y con esos candidatos que hay, el chino podría sorprendernos con un 5 o 6%, ¿no? Bueno, Walter. Eso hizo Fujimori sí, en su así. momento en Perú, ¿verdad? Fue 3 meses, Claro. ¿no? Salió con un tractor Sí. amarillo y rompió los esquemas. Sí, exacto. Igual los peruanos, los votantes, yo era muy jovencito ahí, pero justo valoraban eso. En este clima de crisis que estaba en Perú, votemos por un chino que va a ser honrado, trabajador, y va a traer la tecnología japonesa al Perú. Su eslogan era honradez, tecnología y trabajo. Un poco. Y bueno, le ganó la elección al escritor más querido del Perú, ¿no? ¿no? A un gran personaje, ¿no? Bueno, Walter, ha sido un gusto estar en este contacto largo, casi una hora. Te vamos a esperar el próximo martes en Santa Cruz para este evento del 20 de octubre, antes y después, conjuntamente con más de 10 expertos. Tu aporte va a ser fundamental y tu lectura en un momento tan importante de todo este proceso electoral. Muchas gracias y te esperamos el próximo martes en Santa Cruz. Gracias, Tufi, y gracias a tu audiencia por la paciencia y gracias a los amigos que estuvieron escuchando. Gracias a tu persona, más bien, por revelarnos desde lo personal hasta tu visión del momento electoral que vivimos. Hasta pronto, Walter, te esperamos. Gracias, Tufi, hasta luego. Bueno, Walter Chávez estuvo en esta entrevista exclusiva. Yo creo que era bueno escucharlo. Además, creo que nos ha dado varias perlitas informativas hoy relacionado con todo este mito que hay en torno a su figura, en relación a qué hizo el 21F, por qué se fue, con quién se peleó, cuál es su momento actual, cuánto gana, de todo. Hemos hablado de todo, creo que nunca Walter habló así con tanto detalle, así que le agradezco por darme la oportunidad de preguntarle temas que queríamos saber. Hacemos una pausa, por eso se alargó la entrevista, por eso cambiamos la rutina de hoy desde lo comercial hasta la rutina misma. Hacemos una pausa y enseguida retornamos.